Gracias por continuar con nosotros, que ahora vamos al café de Diario 55. En el día de hoy estaremos conversando, como habíamos dicho, con Juan de Dios Almonte, del Partido Liberal Reformista, que irá en esta ocasión de la mano del Partido de la Liberación Dominicana. Juan de Dios, bienvenido. Decir que Juan de Dios es Meléndez, buenos días, Fran. Prestigioso abogado, es regidor varias veces, y que en esta ocasión no fue regidor porque le hicieron... El actual alcalde movió una ficha y dejó a dos grandes regidores hermanos, como fue el caso tuyo y el caso de Domingo, que lo sacó a ustedes. Pero bueno, ahí están estos asuntos políticos que uno lo entiende, cada día lo entiende menos. Están bien confusos. Juan de Dios, como abogado, como político, como conocedor, como militante, ley de partido, ley de garantías electorales, todo un esquema nuevo, pero seguimos viendo las mismas cosas. Fíjate, yo pienso que, y te decía hace un momento, que los propios políticos no hemos entrampado en la ley 3318 y la ley 1519. ¿Por qué razón? Porque la propia ley en sus disposiciones, pues prácticamente pone a los partidos políticos en una situación muy difícil y de desventaja política, porque establece plazos fatales, establece disposiciones que son contrarias al orden político, y eso ha traído como consecuencia el que varios entes políticos hayan accionado ante las altas cortes para pedir situaciones que han sido normales. ¿Y qué ha hecho el tribunal? En muchos casos, que ha tenido que declarar de manera inconstitucional algunos artículos de la propia ley. ¿Por qué? Porque fue una ley hecha a vapor, sin necesidad. Una ley que estaba ya concebida de hacía unos 16 o 17 años, y que anduvo en el Congreso y se había caído varias veces, y luego entonces se le quitaron todas las disposiciones que fueron fruto de su origen para enmarcarse en disposiciones que fueron fruto de un momento. Entonces eso trae como consecuencia el que esas disposiciones no fuesen observadas y comparadas con nuestra Carta Magna, y por eso esta situación de que inmediatamente hay una situación que desfavorece a un político, pues acude al Tribunal Constitucional o acude al Tribunal Superior Electoral. Y como es lógico, toda disposición que es contraria a la Constitución, pues prácticamente es nula de pleno derecho. Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, ahora mismo vemos cómo este proceso que nosotros estamos viviendo no lo habíamos vivido nunca en la historia de la República Dominicana. Un corre-corre para allí, una situación de que te pongo a ti, de que pongo al otro. Y al final puede hacer que muchas disposiciones de ETA y muchas situaciones que se den, pues tengan que ir obligatoriamente al Tribunal Superior Electoral. Pero, Juan de Dios, cosas claras, porque si la ley dice que usted se puede reservar un 20%, porque usted se reserva un 40%. Si la ley dice que es un 40%, no más de un 60%, pues yo lo veo que está claro. Y los partidos... pero hay muchas disposiciones. Por ejemplo, la ley establece un 60 o un 40 entre las disposiciones de género. Pero ¿cómo tú te reservas, por ejemplo, un 20% en una demarcación cuando todos los candidatos van a un proceso de primaria? Si todos van a un proceso de primaria y tú te reservaste un 20% y salen, por ejemplo, el 80% hombres, tú no puedes meter el 20% mujeres porque hay acuerdos, hay disposiciones con otro partido. Entonces, es muy difícil para los partidos cumplir disposiciones que ellos mismos concibieron y aprobaron. Entonces, esa es la situación. Dicen ustedes los abogados una frase, dura lex, dura es la ley. Claro. Es que hay una situación, y estos partidos, Juan de Dios, se reservan el 20%, pero se lo reservan para su gente. Pero tienen que buscar entonces en la negociación también espacio para los que llegan. Y ahí se complica el asunto. Esa es la parte que te explico. O sea, solamente un 20%, pero tú tienes que tener de cuota para la mujer lo mínimo un 40%. Entonces, ¿por qué la ley concebía que era a nivel nacional? Y luego mediante una resolución se establece que es a nivel local. Porque es imposible tú cumplir con esa cuota porque tú vas a un proceso de primaria. Entonces tú tienes que violar una de las dos disposiciones que están concebidas en la misma ley. La ley establece que para tú elegir tu candidato a elección popular tienes que someterlo a un proceso de primaria o a un proceso convencional a aquellos partidos que no participaron en el proceso de primaria. Pero la misma ley te dice que tú tienes que reservarte de un 40 a un 60 de cuota de género. Entonces, si tú te reservaste 20 y todos salieron hombres en el proceso de primaria, tú tienes que violar una de las dos disposiciones. Entonces, es la propia ley que ha entrampado a los políticos. Y entonces la solución, porque de hecho el domingo estaba en un asunto y alguien decía, no, porque tienen que entonces salir. Yo le decía, pero es que tú no puedes sacar hombres que ganaron
para meter a mujeres que perdieron. Entonces esa es una situación que es compleja y que solamente tiene facultad, atribuciones, la Junta Central Electoral en este caso. Y entonces, Juan de Dios, te voy a poner un ejemplo. Un acuerdo, la cuota, le digan a todos los partidos aliados, tienen que ser mujeres. ¿Qué podría pasar? Que le dijeran a usted, el Partido Liberal Reformista, mira, aquí no quedó espacio, hay una sentencia y tiene que ser mujeres. No es muy difícil que el partido participe porque tú sabes que los partidos pequeños tienen una desventaja sobre los partidos grandes. No es lo mismo, por ejemplo, el PLD buscando votos con 60 candidatos a diputados, con alcalde, con vicealcalde y con diputados y regidores, y que nosotros solamente tengamos un solo candidato. Entonces, como es una diferencia muy tremenda. Y con recursos. Y con recursos también, y el partido pequeño no tiene recursos. Entonces, si eso sucediera, a los partidos pequeños no les queda más remedio que retirarse del proceso, porque ¿a qué va un proceso donde prácticamente no tiene su más fuerte candidato, que es el que podría elegir un partido pequeño, para que pueda acatar los votos de esa organización política? Entonces es muy difícil para los partidos pequeños. Y los recursos del sector privado van donde aquellos que tienen la posibilidad. Sí, pero también déjame decirte algo, que antes del acuerdo los partidos establecen qué cuota le corresponde a un partido. Tú ves, antes del acuerdo, mira, a ustedes les toca esto, un hombre, una mujer. O sea, el partido ya sabe lo que le toca. Entonces, inmediatamente sabe, tiene que poner ahí lo que le toca. Juan de Dios, ahí mismo, a veces no piden los partidos emergentes, tú que fuiste también parte de un partido grande en un momento, a veces piden y te dicen, mira, dame una diputación, dame una regiduría, dame tal cosa, aún sabiendo cuando que no la van a ganar, porque yo digo, bueno, si yo hago un pacto, le diría, dame un ministerio, que si gana yo puedo resolver algo, porque a veces te dicen, mira, que le dieron a fulano una diputación, y cuando tú ves lo que presentan, tú dices, mira, ¿y para qué le dieron eso a Juan de Dios? Para llenar una cosa, para cumplir Pero que en los partidos se da una situación. El problema de los partidos políticos es que se mantienen estáticas las negociaciones. Y te explico. Por ejemplo, si a una organización política le correspondió en el año 2016 un candidato a regidor, es totalmente difícil, por no decir imposible, que le vaya a tocar en esta negociación un candidato a diputado. Siempre lo tradicional es de que le toque a ese partido pues prácticamente lo que le tocó en el proceso pasado. Esa es la cuota que le reserva ese partido a esa organización política. Entonces se hace muy difícil tú poder avanzar, porque quizás tú has hecho un trabajo para poder ser diputado, pero el partido no te va a dar más de lo que te tocó en el proceso pasado. Entonces tú tienes que adaptarte a lo que te tocó, porque si no tú tienes que llevar un candidato propio. Y eso significaría que tú tendrías que llevar un candidato a senador, todos los diputados, porque en este proceso, que debió de ser de una manera diferente, por el asunto en el nivel congresual, en el nivel de diputaciones, los partidos debieron de llevar por lo menos un diputado, porque se trata de un voto preferencial. Sí. Y entonces un partido pequeño, pues si tiene un candidato potable, debió de llevar un diputado, pero no se puede. Hay que llevar un candidato a senador, hay que llevar todo lo que es lo que conlleva la boleta completa. O sea, yo espero que en un futuro, pues esa ley pueda beneficiar de una forma u otra a los partidos pequeños, para que los partidos puedan llevar un candidato a diputado, o un candidato a diputado, o un candidato a regidor, pueda ir de manera independiente. Y entonces se cuentan los votos de manera exclusiva a cada candidato. Entonces ahí sí tendremos una verdadera representación y un verdadero nivel de votos de representación, de que el elector elige lo que él quiere. No, porque ahora mismo todavía existe, en estos momentos, el voto de arrastre, si se quiere, aunque se hable de votos de representación. No, pero, en la parte municipal quedó intacto el voto de arrastre inverso ahora, porque ahora es el regidor que arrastra al alcalde. Y aquí se da una situación, Juan de Dios, que también los partidos en muchas ocasiones ofrecen más que los votos que reciben de esos partidos por tener un conjunto de partidos como oposición y eso es cierto, porque los partidos sacar el poder pequeños crean una percepción, por ejemplo, donde hay 10 partidos pequeños apoyando un bloque, se convierte en un bloque de partidos. Por ejemplo, ahora mismo el PRM dice, bloque de oposición, tiene una serie de partidos pequeños, 15 partidos, que no van a aportar quizá los votos esperados, pero crean una percepción. Ahora, en el caso nuestro, como partido, siempre nos hemos interesado en hacer el trabajo político. El Partido Liberal Reformista en estos momentos está enmarcado en lo que es el trabajo de campo, en lo que es el trabajo de los equipos políticos, para poder tener una estructura política que permita relanzar a cualquier candidato que nosotros podamos hacer, tengamos que postular. Viendo esa situación, Juan de Dios,
por ejemplo, el Partido Reformista normal, ¿por qué ustedes, que pudieron haberse complementado, y por eso a mí la centralización no me gusta? Me gusta la independencia, que cada municipio tome su decisión, que te dijeran a ti, mira Juan de Dios, siéntate con Papito, y armen una boleta entre los dos partidos, el liberal reformista, y ustedes pudieran haber competido y ustedes tenían espacio para presentar y hasta para crecer, porque en este esquema, los partidos emergentes, como tú dices, no hay forma de que puedan expandir, porque a veces tienen una camisa de fuerza de decirte, mira, te tocó un regidor aquí, y tú tal vez no tienes potencial a alguien para que asuma eso y gane. Que es lo que digo, a veces quieren llenar una boleta, le di un regidor al Partido Liberal Reformista. Tiene el Partido Liberal Reformista por lo menos la capacidad de ganar esa regiduría, porque de otro sentido no tiene. Mira, ahora mismo no se les regala nada a nadie, como está el esquema de preferencial de votos. Ahora mismo lo que se llega a un acuerdo es para que tú presentes y postules un candidato o a nivel municipal o a nivel congresual. Pero ahora a nadie se le está regalando nada, porque aunque a ti te pongan en una boleta, sí, si tú no vas a hacer tu trabajo político, es mejor que tú desistas de eso, como decía Frank, que tú ganas con estar en una posición política, postularte y que tú sepas que no va a crecer, que tú no vas a tener una estructura que pueda lograr vencer en el proceso eleccionario que se avecina. O sea, lo que hace falta en este momento es que cada partido político, por pequeño que sea, lleve lo mejor que tenga y haga un trabajo político en aras de que pueda lograr ganar la posición que ha acordado con esa organización política que los representa. Pero el asunto es que en ese esquema, Juan de Dios, a veces se sacrifica gente del partido que han hecho trabajo, que han hecho, y te dicen, mira Juan de Dios, quítate de ahí, porque eso hay que dárselo a Fran, pero es que Fran es muy buen comunicador, muy buen maestro de ceremonia, pero, bueno, es que es del partido de no sé qué, del partido haitiano, y él tiene que entrar porque él le garantiza al candidato, no sé qué cosa. Sí, pero que Fran no va a ganar. Juan de Dios te puede garantizar que ganes ese espacio. No, hay un pacto con él, quítate de ahí. Pero Meléndez, el partido que no comprenda lo que estamos viviendo en la actualidad, que no se adapte a la situación actual, pues prácticamente no va a obtener un espacio político, no va a lograr la meta, que es ganar. ¿Qué es la meta de un partido político? Es lograr ganar elecciones. Sí. Y para tú poder ganar elecciones en los actuales momentos, tú tienes que llevar lo mejor de ti, lo mejor que tenga esa organización política. Tú no puedes llevar a un personero que pueda ser un buen comunicador, como tú estableces, o pueda ser un buen médico, pero que no tenga un trabajo político en la sociedad. Por ejemplo, ¿qué yo digo que le ha faltado al PRM? El PRM no ha tenido un liderazgo que se acerque a la sociedad, porque todavía para elegir un candidato a senador no pudo, y para elegir un candidato a síndico tuvo que elegir un diputado de manera quizá rápida, porque tiene que tener tú tienes que tener un roce con la sociedad. Tú tienes que tener una especie de trabajo político con la clase más, con las estructuras partidarias, y que eso te enlace con la sociedad. Si tú no tienes eso, pues prácticamente tú lanzaste, es una aventura, porque tú te vas a aventurar a ver si la gente va a votar, y en estos procesos es totalmente difícil de que la gente vaya de manera casual a votar por un candidato si no ha hecho un trabajo político que la gente entienda que le pueda representar. ¿Tú crees entonces que esos dos candidatos que presenta la oposición en la cara de don Eduardo Estrella y el diputado no? No, me merecen mucho respeto. Mira, Eduardo me merece a mí todo el respeto. No, pero estamos hablando... a la que yo aprecio, yo te hablo de que... Pero Eduardo Eduardo no es del PRM. Yo te estoy poniendo un ejemplo que Eduardo lo tienen que traer de otro partido para que sea el candidato a senador de ellos. Y es una persona a la que yo respeto bastante, le tengo mucho aprecio. Igual que el candidato a síndico, que es una persona a la que yo también respeto, pero la sociedad en estos momentos, la sociedad en el actual momento, no te está viendo que sea amigo mío, no, la sociedad tiene que ver el trabajo que tiene esa persona arraigado en las entrañas de la población. Y eso es lo que te va a decir. Ahora, yo no voy a criticar porque eso es una posición que tuvo ese partido y vamos a ver cómo le va. Porque yo puedo decir lo que yo quiera aquí. El trabajo de ellos es el que va a hablar en el escenario político, en la provincia y en el municipio de Santiago. Porque el candidato le suma más como Eduardo Estrella, no como partido. Y esa es Entonces, otra de las situaciones que se yo da. te decía era que no es ni siquiera es que los líderes de los partidos de oposición no se han arraigado con el pueblo, por eso tuvieron que buscar otro candidato, porque no tenían un candidato propio. Entonces, cuando te ponía el ejemplo de que tú me dices de un médico o un comunicador, el partido que no
que no haga una exclusividad en este momento y lleve lo mejor de sí, pues prácticamente su papel va a ser muy pobre en las elecciones venideras. Pero los partidos tienen que abocarse a llevar sus principales líderes para que ellos puedan, con el trabajo que tienen, poder competir y ganar las elecciones, ya sea regidor, ya sea vocal, ya sea un director distrital, o ya sea síndico, diputado o senador. Tiene que llevar lo mejor de sí. Cuando digo, están funcionando los partidos, tú que diriges un partido, porque mi crítica, yo tengo un amigo que es presidente de un partido y me dice, no, porque tú vives acabando con los partidos. Digo yo, lo hago con el objetivo, porque aquí no hay partidos de una estructura que se siente a planificar lo que va a llegar hasta en materia financiera. Porque esto me dice a mí, pidiendo prórroga. Cada vez que hay un plazo fatal hay que pedir prórroga. Eso te dice a ti que no andamos con un mapa ni con una brújula. Los partidos políticos han venido decayendo fruto de la crisis que ha surgido en la República Dominicana. Todo el mundo sabe que los partidos políticos son la columna vertebral de la democracia. Si no hay un funcionamiento de partido político, lo que va a venir es un gobierno dictatorial, puede venir un gobierno, si se quiere, militar, y eso no lo quiere una sociedad. Ahora, ¿qué debo decirte de los partidos políticos? Los partidos políticos han decaído de tal manera de que antes un partido político te tenía un frente obrero, un frente de choferes, un frente médico, un frente de profesionales, un frente de abogados, un frente de todas las ramas de los profesionales y técnicos de la República Dominicana. Ellos se enmarcaban en tener un frente en cada área. Y cuando se iba a hacer una rueda de prensa, por ejemplo, en el sector salud, ¿quiénes salían? El frente médico. Dice tal cosa de que los hospitales están funcionando de tal manera. Eso no se ve. O sea, eso no es que yo lo diga, es que no se está viendo. Entonces los partidos políticos han dejado a un lado lo que eran las estructuras reales, lo que hacían el funcionamiento real como órgano en un partido político, ya no lo tienen. Ahora mismo es que el doctor fulano de tal dijo tal cosa o el ingeniero dijo tal cosa. Entonces, ¿por qué los candidatos van más pesados? Porque en vez de un frente agropecuario, hablar, por ejemplo, de cómo está la agricultura en la República Dominicana, tiene que salir Luis Abinader. Entonces, tiene que salir el propio candidato. Entonces, esos son temas de que debe salir, por ejemplo, en el asunto de la economía, ¿quién debe salir? Debe salir un frente de economistas que representen la parte financiera del partido y deben abocarse a pelear o hacer aporte de lo que debe ser la economía dominicana, pero no está. ¿Tiene eso que ver que no se ha separado lo que es ser un dirigente, lo que es ser un gerente de un departamento, de una dirección, con lo que es ser un candidato? Porque ahora todo el mundo quiere dirigir un partido, pero al mismo tiempo aspirar. Y iba a decir algo, que iba a decir hasta la secretaria, y me acordé que hasta la secretaria de un partido que yo conozco, hasta la secretaria es candidata. Mira, es que hay una diferencia entre lo que es un dirigente político y un candidato. Muchas veces un buen dirigente político es un mal candidato y un mal dirigente político es un buen candidato. Mira la diferencia que hay. Sí, claro que sí. Yo conozco y he convivido con muchos dirigentes. Dios lo tenga en gloria. Pero Quique Antún es un buen dirigente político. Sí, muy un bueno, mal candidato. Pero es un mal candidato. Entonces, son dos cosas muy diferentes. Quizá una secretaria te pueda hacer a ti un mejor papel que el secretario de la juventud, porque quizá no es tan buen candidato. O sea, son dos cosas muy diferentes, el candidatearse y el ser un dirigente político. Por eso, los partidos políticos deben ir enmarcándose en seleccionar lo que son sus dirigentes y quiénes van a ser sus candidatos, porque no necesariamente el que es buen dirigente, repito, es un buen candidato. Vamos a la publicidad, Juan de Dios, para luego continuar con este conversatorio. Los partidos hay que replantearse lo que están haciendo, porque nos sale muy caro. Y hay que seguirle dando el dinero, porque como tú decías, son la plataforma que sostiene la democracia. Pero el resultado que estamos obteniendo de esos órganos públicos, porque reciben cuarto del erario, de esos órganos públicos, el reporte, el beneficio que estamos recibiendo es muy poco. Y eso hay que cambiarlo. Publicidad y ya volvemos. El dirigente del Partido Reformista Liberal, Juan de Dios Almonte, está con nosotros compartiendo el café de Diario 55. Somos el canal de todos, Super TV 55. Este es un proceso complejo, pero los actores son los encargados de poner mucho más difícil la situación. Juan de Dios, una Junta Central Electoral que no le dejan trabajar, porque los partidos siempre se están reclamando, se están demandando, se están poniendo la presión.
Y desde que tengo uso de razón, siempre la Junta Central Electoral está tendenciada o que tiene simpatía con X o con Y. ¿Cómo tú ves el proceso con miras a la organización, el montaje del mismo para febrero, que es la fecha y parada más próxima? Mira, lo primero es que esta ha sido una Junta muy plural. Yo pienso que la Junta ha escuchado todas las partes, ha querido complacer a todas las partes y creo que ha sido un error también de parte de la Junta, porque las atribuciones facultativas que tiene la Junta Central Electoral no es para favorecer cualquier tipo de situación que de manera personal o política tenga un sector político determinado. La Junta tiene que abocarse a hacer cumplir la ley, a hacer las cosas como están establecidas procedimentalmente y a cumplir sus propias resoluciones. Porque, ¿qué gana la Junta con emitir una resolución y a los 3 días decir otra cosa? Está violando su propia sentencia. Entonces yo pienso que la Junta tiene que ser un poco más firme en el cumplimiento de la ley y del procedimiento a cumplir para que haya un proceso diáfano y transparente. En ese sentido también quiero establecer de que también debe cuidar la forma de introducción de las candidaturas y protegerla como establece la ley. Es un mandato que tiene la Junta Central Electoral que debe enmarcarse en ello, cumplir para que no haya ningún tipo de enfrentamientos entre partidos políticos por un error, ya sea de manera errónea como tal o que de manera inducida quiera hacerlo la Junta Central Electoral. Pero de toda manera pienso que la Junta merece el apoyo de todos los partidos políticos, porque yo no puedo enmarcarme en hacer críticas y críticas al organismo que va a regir y va a contar los votos de cada uno de los que van a participar en este proceso político. Vamos a participar. Pero como partido tú lo dices, vamos Como a ver partido, a Juan de Dios. Eso depende de mi partido, lo que mi partido decida haremos. Porque sabes que tú me decías del liderazgo de las regiones, pero todavía los líderes, y tú lo conoces, los líderes no se han desprendido de esa facultad que tienen como liderazgo, de ellos regir todas las provincias y los municipios. Es muy difícil que un líder pueda hacer eso y decir bueno, a Meléndez que decida él en Santiago. Es muy difícil. Eso sería soñar. Por eso yo ni siquiera aspiré a cosas de esas, porque de verdad yo no tolero de que me estén diciendo a mí que en la capital se hacen los cheques y se toman la decisión. ¿Y qué puede pasar, Juan de Dios, con aquellas personas que participaron en unas primarias? Salieron gananciosos de su candidatura, pero ya el viernes cuando se presenten las boletas no están. Y estos recurran a las instancias correspondientes. El partido... Ese militante se sentirá acosado o tendrá que doblegarse ante el partido sin que nada ocurra. Quien tiene que dar una explicación sobre eso al final tiene que ser la Junta Central Electoral, que tiene que tener un mecanismo de procedimental sobre el cual puede aceptar candidaturas de personas que pudieran haber ganado una primaria. Porque, por ejemplo, si en la circunscripción 3, por ejemplo, participaron 30 personas como candidatos a regidores, y de esas 30 personas ganaron, por ejemplo, 10 y habían 3 reservas. Hay que poner 10 personas. Ahora, ¿dónde es que puede venir la diferencia? En si se va a cumplir con la cuota y va a entrar una mujer o va a entrar un hombre de lo que ganó en la primaria. Es ahí donde podría haber una diferencia. Si, por ejemplo, en la circunscripción 3 ganaron 10 y de eso eran 9 hombres que ganaron, pero hay 3 mujeres que le siguen, entonces la Junta decidirá si van a entrar 3 mujeres, las más votadas. Entonces ya se sería un problema entre esas personas que ganaron, de entre cuotas de género y los que ganaron la primaria, que era lo que te establecía anteriormente, sí, que son 2 disposiciones establecidas en la propia ley y que van a tener contradicciones en este proceso. El error de los partidos fue mandar a todo el mundo a participar sin establecer las cuotas con anterioridad. No, es que las cuotas están. Ahora, es que la Junta tiene que tener la fórmula de establecer cómo van a entrar las cuotas. ¿Me entiendes? Sí. La Junta tiene que tener cómo van a entrar, porque si van tantas personas por 10 posiciones y entre ellos van hombres y mujeres y ganaron 10 hombres, la Junta que tiene que decidir, en este caso,
si es que la ley le da esa facultad. Claro que sí, Oye bien, porque hay un derecho adquirido. Exacto, de que ganaron 10 hombres, pero que de esos 3 hombres últimos que ganaron, van a entrar 3 mujeres, las más votadas, para cumplir con la cuota. Pero Entonces, y entonces, ¿por qué la Junta lo proclama? bueno, no debió de proclamarlo. Porque la Junta lo proclamó, Sí. Los que Mira, salieron gananciosos exacto, en el proceso. me voy para la circunscripción 1, diputados. El caso del PRM tenía una sola vacante. La Junta proclamó a 3 y ahora hay una Sí, situación. pero ¿dónde está un error también? Tú sabes que la ley establece que la cuota es nacional, de la cuota femenina, que no es regional. Sin embargo, creo que es lo que se ha hablado, que mediante una resolución la Junta lo lleva de manera a la circunscripción. Entonces, Sí. o la Junta echa para atrás esa resolución o hace algo. ¿Por qué? Porque tú no puedes entrar en contradicciones. El mismo organismo que va a regir el proceso puede crear las contradicciones entre los partidos políticos para que haya un festín de diferencia entre esos Exactamente partidos. lo que, el mismo organismo que lo va que a tú estás regir el explicando, proceso. le decía yo a una comisión de Santo Domingo, que decía, no, que esto, digo que haya un derecho adquirido porque ustedes mandaron a participar. Y esa cantidad de 12 personas ganaron un proceso, ya su cuota de su mujer, ustedes la completan como a ustedes le dan la gana. Ahora, aquí hay 12 personas que adquirían un derecho. Pero mira, aquí hay algo. La gente se quiere congraciar con el género femenino. Y yo te voy a establecer lo siguiente. No es posible crear un proceso democrático de participación con voto directo y querer crear a la vez la cuota femenina. No es posible eso. Eso no Que es una posible. estafa, Juan de Dios, por Porque demás. tú no puedes competir, tú no puedes poner 30 personas a competir de diferentes géneros y luego entonces querer entrar otro porque es femenino o porque es masculino. Tú no puedes. Tú tienes que hacer uno de los dos procesos. O tú pones a participar, por ejemplo, tú estableces del 40% van a participar tantas mujeres. Debió Ese haber sido 40% es intocable. Y del 60% que le toca a género masculino, van a participar hombres solamente. Mira, entonces tú tuvieras la cuota ahí intacta. mira el daño que eso hace. Y no voy a mencionar la circunscripción porque, bueno, todo el mundo va a saber quién es. Yo tengo un amigo que participó y sacó casi 300 votos. Y tengo una amiga que sacó 53 votos. Y a él lo van a sacrificar. Y hablo de pocos votos porque fue cerrada. A él lo van a sacrificar para que ella entre por un tema de cuota. Y eso no puede ser. Para ponerla en una boleta para cumplir por ley porque ella demostró que no tiene las capacidades y la competencia para ganar una cosa. Entonces eso perjudica al partido político, realmente, porque quien se beneficia al final es el partido político cuando se cuenten los votos, que podía obtener 30,000 votos, pero por la diferencia que hubo, de que quitaron 3, 4, 5, tantas Sí. candidaturas que podían aportar más votos, pues disminuyó su capacidad de captación de votos, lamentablemente. Es complicado y es como tú dices. Cuando yo veo la ley, yo veo una serie en Animal Planet que se llama Cazador Cazado. Y es que cuando el depredador, el mismo depredador, termina convertido en la presa. Y fue lo que le pasó a los partidos. Hicieron una ley que ni ellos mismos la sopesaron ni la entendieron y ahora están entrampados. Lamentablemente. Porque hay un tribunal que le dice, no, mira, las cosas son así y es de ley. Lamentablemente es así. Y todo volvió a lo mismo. Lo que querían evitar, pues ahora se está dando y con más fe, como diría alguien por ahí, el llamado transfugismo. Ya Como todo el quiera. que perdió en un sitio está en otro, porque ahí Yo hay veo uno que ha muchísimos pasado. candidatos. Yo veo candidatos que han participado en este proceso en más de 7 partidos políticos. Entonces, Van Y en rodando. diferentes posiciones electivas. claro, y hay otros que perdieron, que ya se están inscribiendo en otras organizaciones políticas. Y es bueno que se sepa que la disposición de la sentencia que emanó del Tribunal Superior Electoral, todo el mundo sabe que es muy exclusiva hacia el presidente de la República, por la forma difusional en que fue dictada. Sí. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, cada uno de esos candidatos tiene que hacer propia el beneficio que tuvo el propio candidato presidencial, Leonel Fernández, en el pasado proceso de primaria. O sea, que ellos, en este momento, cualquiera que vaya a un proceso eleccionario, que haya participado anteriormente, es ilegal hasta que ese tribunal no evacúe una sentencia diciendo que él puede participar en ese proceso eleccionario. ¿Cómo? Claro que sí. Pero entonces Recuerda que ayer la estaba aquí sentencia nuestro invitado de ayer, de antes de ayer, que fue Demóstenes Martínez, que ahora participó en el PLD, ganó y va a ser presentado por el Partido Reformista. Entonces, ¿tú crees que no podrá? No, que yo creo no. Yo digo que puede, pero tiene que hacerlo mediante un procedimiento que tiene que agotar.
Pura y simplemente inscribirse en un partido después que tú participaste en el proceso de primaria, ya tenemos un precedente. El propio Leonel Fernández tuvo que recurrir al Tribunal Superior Electoral y fue este que de manera difusional dio una sentencia y le favoreció a él, no favoreció a más nadie. Ahora, si fuese una sentencia del Tribunal Constitucional que emane y diga que ese artículo que le veda a esa persona para poder participar en el proceso actual, entonces sí podría, porque el Tribunal Constitucional tiene un espectro nacional y su sentencia sería inmediatamente acogida a nivel nacional. Pero la sentencia del Tribunal Superior Electoral fue muy exclusiva al presidente de la República, que era que estaba envuelto en esa litis. Ahí no había más nada. Ha dicho presidente. Y él lo reconoció porque él lo dijo. Claro, eso solamente. Y le beneficiaba a él, lo dijo él mismo, porque la sentencia lo dice. Entonces, cualquier otro que vaya a agotar un procedimiento igual, tiene obligatoriamente que recurrir igual que como lo hizo el expresidente de la República, para que ese tribunal pueda a él, entonces otorgarle ese derecho que le está siendo vedado, tanto por la ley de partido, pienso que es el artículo 49, y el 134 de la ley 1519, que también le desfavorece, o sea, que le veda, que le prohíbe ser candidato, y esa ley, esos dos artículos no han sido declarados inconstitucional, por lo tanto tienen validez como ley. Son dos leyes que tienen todavía validez como ley en la República Dominicana. Dios nos coja confesado. Vamos a la publicidad. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con la seguridad jurídica de este país? Publicidad, ya volvemos. Nos acompaña Juan de Dios Almonte, dirigente del Partido Reformista Liberal. Está con nosotros compartiendo el café de Diario 55. Juan de Dios, tu experiencia política, tu olfato como gran conocedor de toda esta ciencia. Leonel llamó a aquellos que habían ganado candidaturas a que se mantuvieran en el PLD. Muchos de ellos se fueron. Ya mencionábamos el caso de Demóstenes Martínez, que decidió seguir a su líder. Así no lo han hecho, por ejemplo, la principal figura política o una, que es Abel Martínez, se queda en el PLD. El doctor Varguita, recientemente pues declaró de que se quedaba en el PLD apoyando a Gonzalo Castillo. Hay muchos que apuestan de que esto es coyuntura política, aprovechando el momento, ganar y después entonces voltear la página. Tú como político, tu experiencia, ¿qué puede visualizar o qué puede decirnos sobre esto? Yo pienso lo siguiente, la política es muy coyuntural. Y el doctor Joaquín Balaguer nos enseñó a nosotros que la política era de circunstancias. Y yo pienso que independientemente de la acción que pueda tomar un dirigente político, está su interés propio. Y en este caso, en los dirigentes que usted me acaba de mencionar, la mayoría de ellos tienen un liderazgo dentro del PLD. Ellos han hecho un trabajo dentro del PLD y su futuro se vislumbra dentro del PLD, porque son figuras jóvenes. Entonces yo pienso que ellos han pensado, y pienso que cuando se sentaron vieron que quizás siguiendo ese partido, que quizás puede ser una aventura política, como ha surgido con otros partidos políticos, como puede ser que en el día de mañana ese partido pueda tener, como hizo el PRM, que surgió y fue más fuerte que el PRD, eso podría ser, pero en este caso es muy diferente, porque la mayoría del liderazgo político quedó dentro del PLD. Entonces quizás esas figuras políticas que tienen un liderazgo dentro del PLD son jóvenes, se le aconsejó y le dijeron, tu liderazgo está aquí. Tú hoy puedes ser síndico, tú puedes ser senador, pero mañana tú puedes ser el que releve dentro del PLD el liderazgo que actualmente está residiendo en Danilo Medina, que pudiera ser que Danilo Medina en el día de mañana, 2024, pueda volver a ser candidato presidencial, pero es posible que las circunstancias no le permitan ser candidato presidencial jamás. Entonces, ¿qué pasa? Un liderazgo joven se siente y analiza y dice, pero la fuerza mía está aquí. Y en política, yo siempre he dicho lo siguiente, tú puedes querer a tu aliado, tú puedes amarlo, pero primero está tu propio proyecto. ¿Cómo? Repítame Claro. eso. Repítalo eso, viendo a la cámara. Lo repito, en política. Para unos amigos míos. Tú puedes querer a tu hermano, a tu aliado y puedes ayudarlo, pero primero está tu propio proyecto. Por eso Grábenme ese cortecito. Pero pongan, por favor, poncha a Juan de Dios, director, ahí. Yo te repito, en política,
tú puedes amar a tu amigo, tú puedes amar a tu aliado y puedes trabajar con él y dar todo lo que tú tienes para que esa persona llegue a una posición. Pero primero está tu propio proyecto. Y el que diga lo contrario o es un masoquista o desconoce lo que es la política. Ay, Dios Porque mío. oye, ¿qué es lo que sucede? Si yo trabajo contigo y te llevo a una posición, pero yo voy a una posición y dejo mi posición, por ejemplo, de regidor, y no gano para favorecerte a ti, el mismo que me va a castigar eres tú. Que va a decir, ah, pero Juan de Dios no tenía a nadie. Porque yo perdí y tú ganaste y quizás yo me esforcé para que tú llegaras. Entonces, tu propio proyecto no está por debajo de ningún otro proyecto que no sea tuyo. Está Eso muy es lúcido. política, mi hermano. Copien y Gracias copien por venir. bien. Juan de Dios Almonte, que es un experto, un político de muchas visiones, regidor varias veces. Juan de Dios, muchísimas gracias por estar Gracias a aquí con ustedes. nosotros. Gracias Voy a a sacar ustedes. ese cortecito y te Puede pido hacerlo. los derechos reservados porque lo voy a usar. Puede hacerlo, hermano. Porque hay situaciones en las cuales lo que tú dices a veces sucede. Así que muchas gracias a Juan de Dios Almonte, presidente del Partido Liberal Reformista en este municipio o provincia. El municipio de En Santiago. el municipio de Santiago, con él conversamos en el día de hoy. A ustedes las gracias en nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el que trabaja cada mañana para que ustedes reciban el mejor programa de este país, Diario 55 y su café. Felices esto del día, nos vemos mañana.